Continuamos con el siguiente punto del orden del día. Punto 15. Moción número 4/2025 del Grupo Popular relativa a exigir responsabilidades y una auditoría urgente sobre los fallos del sistema Cometa. Para defender esta propuesta del Grupo Popular, toma la palabra el concejal de Igualdad, el señor Alonso. Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenos días a quienes nos acompañan en este salón de plenos y a quienes lo hacen vía telemática. Presentamos esta moción para exigir responsabilidades y una auditoría urgente ante los graves fallos detectados en el sistema Cometa, las pulseras telemáticas que controlan a los agresores de mujeres víctimas de violencia de género y que alerta a las víctimas en caso de cercanía del agresor. La protección de las víctimas es una prioridad innegociable. Desde el Ayuntamiento de Alcalá de Henares atendemos a mujeres en el punto municipal del Observatorio Regional con apoyo psicológico, jurídico y con otros servicios. Algunas de nuestras usuarias en Alcalá de Henares utilizan o han utilizado el sistema de dispositivos telemáticos de control conocidos como Cometa, una de las principales herramientas para garantizar la seguridad de las mujeres víctimas de violencia de género y violencia sexual, al permitir la vigilancia efectiva del cumplimiento de las medidas judiciales de alejamiento. Usuarias que han podido sufrir los efectos de estos fallos en un sistema que debía garantizar su seguridad. Tras el cambio de empresa adjudicataria en 2023, se han producido errores graves en la migración de datos y en el funcionamiento de los dispositivos, pérdida de información, problemas de cobertura y casos en los que los agresores pudieron quitarse las pulseras y campar a sus anchas. Incluso se han podido producir sobreseimientos y absoluciones judiciales por la falta de datos fiables. Hablamos de un fallo estructural en un servicio público esencial que puede vulnerar hasta 4 directivas europeas, incluida la de contratación pública, que obliga a garantizar la continuidad y fiabilidad de los servicios esenciales. Durante meses el sistema no funcionó correctamente y España falló en proteger a las víctimas de violencia de género y delitos sexuales. Las víctimas no pueden quedar desprotegidas por negligencia en la gestión de un contrato público, ni se les puede generar más angustia, miedo y desconfianza por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, que no solo no ha reconocido el error, sino lo que es mucho más grave y mucho más preocupante, lo ha tratado de ocultar y minimizar. 40 casos no son tantos, tampoco es para generar tanto alarmismo. Decía la diputada del Partido Socialista, Lorena Morales. No, esto no es una errata en un documento, esto no es un desliz, ni 1 o 2 casos aislados. Esto es una situación muy grave que inquieta a las víctimas y las deja desprotegidas. Mientras tanto, el Ejecutivo se ha visto salpicado por escándalos de prostitución y conductas machistas que socavan su credibilidad como defensor de la igualdad. No se puede exigir confianza en un Gobierno que falla en lo esencial, la seguridad de las mujeres. Por todo ello, exigimos al Gobierno de España en nuestra moción la urgente e inmediata sustitución de los dispositivos instalados actualmente por otros que garanticen la seguridad y restablezcan la confianza de las mujeres víctimas en los sistemas de protección frente a sus maltratadores. La dimisión o cese de la ministra de Igualdad como máxima responsable política. Una auditoría externa, independiente y transparente sobre la adjudicación, gestión, funcionamiento y fiabilidad del sistema Cometa. La publicación detallada de todos los datos relativos a los fallos en el partido judicial de Alcalá de Henares. Número de mujeres con medidas de protección activas y procedimientos judiciales relacionados con órdenes de alejamiento afectadas por estas anomalías desde marzo de 2024, número de procedimientos archivados o sobreseídos por esta causa, tipología de fallos detectados, duración real de las incidencias, protocolo de respuestas activados, auditorías de calidad establecidas por el Ministerio de Igualdad, protocolos y medidas desarrolladas por el Ministerio de Justicia para garantizar el apoyo a las víctimas en la Comunidad de Madrid, el número de víctimas de violencia de género y razones alegadas para solicitar la retirada de dispositivos de seguimiento telemático a las secciones de Alcalá de Henares, el número de agresores que han sufrido incidencias con sus dispositivos y si han existido detenciones por falsos quebrantamientos. Entre otras cuestiones que solicitamos y exigimos en nuestra moción. Y además, dar traslado del presente acuerdo al Ministerio de Igualdad, al Ministerio del Interior, al Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, a la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género, a la Federación Española de Municipios y Provincias y a la Federación de Municipios de Madrid, para que se conozca la postura firme de este Ayuntamiento en defensa de las víctimas. Y porque sí, como decían por el público, lo que sucede y lo que hace
y la ineficacia y la negligencia del Gobierno de España también lo pagamos aquí, en Alcalá de Henares. Y al mismo tiempo queremos que se ponga de manifiesto la profunda preocupación por las incidencias detectadas en el sistema de control telemático de maltratadores que, además de poner en peligro la integridad y seguridad de dichas mujeres, pueden generar desconfianza en un sistema que debería garantizar su certidumbre y su tranquilidad. Muchas gracias. Gracias, señor Alonso. Turno ahora para la portavoz del Grupo Más Madrid Alcalá, la señora Romero. Tiene la palabra. Gracias, presidenta. Señorías, nos alegra sinceramente que hoy traigan a este pleno una moción relacionada con violencia machista. Lo decimos con franqueza, es una buena noticia que el Partido Popular quiera hablar de proteger a las mujeres víctimas de violencia machista, pero también es inevitable recordar que cuando su partido gobierna, esa protección se reduce a titulares, mientras los recursos y los presupuestos se van recortando. Y eso, señorías, no es una opinión, son los datos de su propio presupuesto municipal, porque si miramos la Unidad Orgánica 18, subcapítulo 2, en la anterior legislatura estaba dotada de 946.000 euros y ahora está dotada con 846.000. ¿Qué ha pasado? Pues que han rebajado en 100.000 euros las acciones políticas, talleres de igualdad, que han pasado de 340.000 a 220.000 euros. Esto no es reforzar políticas de igualdad, es maquillarlas, porque mantener los pisos tutelados o los programas que vienen de la Comunidad de Madrid no basta si se desmantela la parte más transformadora, la prevención, la educación y la formación. Y eso se traduce en un mensaje muy claro: menos inversión en cambiar las estructuras que generan la violencia es perpetuarla, es condenar a las mujeres a seguir sufriendo. Señorías del Partido Popular, hablan mucho de seguridad, pero muy poco de igualdad. Y sin igualdad, la seguridad no es más que un eslogan vacío. Lo que está ocurriendo con el sistema Cometa, las pulseras telemáticas para agresores, no es un fallo técnico, es un fallo político. Un servicio que protege vidas no puede gestionarse como si fuera un contrato de limpieza, porque cuando la Administración se guía por la lógica del precio más bajo, lo que se abarata no son los números, son los derechos. Lo mismo sucede con los test de cribado de cáncer de cuello de cérvix. Este caso, como otros, demuestra lo que llevamos diciendo desde la izquierda años. No se puede privatizar la seguridad de las mujeres ni externalizar la responsabilidad pública de garantizar su protección. El Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos deben ser garantes directos, y si el sector privado no puede ofrecer la calidad y la seguridad necesaria, la Administración tiene la obligación de asumir la gestión pública del servicio. Además, hay una lección importante que debemos extraer de todo esto. La Administración pública debe recuperar la soberanía sobre los datos. No puede ser que la información más sensible dependa de una empresa privada. Eso no es eficiencia, es una irresponsabilidad institucional. Pero volvamos a lo local, a Alcalá. Aquí también tenemos servicios sensibles externalizados, como los pisos tutelados para mujeres víctimas de violencia de género y sus hijos e hijas. El reto no es solo mantenerlos abiertos, sino garantizar que haya suficientes recursos, personal estable y control público sobre la gestión, porque ya hemos visto lo que ocurre en otros municipios. Cuando estos servicios se dejan en manos de empresas privadas, ha habido incidentes gravísimos con mujeres y menores maltratados por quienes debían protegerles. Y ante eso, ustedes han guardado el más absoluto de los silencios, porque eso no daba rédito político y porque además quienes fallaron eran gobiernos de su propio partido. No aprender de los errores es irresponsable, pero ustedes, señorías del Partido Popular, en eso tienen un máster, son unos auténticos maestros del no aprendizaje. Lo demuestran con su gestión allá donde gobiernan, en Madrid durante la pandemia y las residencias, en Valencia con la DANA, ahora en Andalucía con las mamografías. Son el ejemplo más claro de que las vidas de las personas no están entre sus prioridades. El pasado jueves llevaron esta misma moción en forma de PNL a la Asamblea de Madrid y la están presentando en todos los municipios de la Comunidad
comunidad, porque el fallo de la migración de datos del sistema Cometa les da la excusa perfecta para volver a hacer oposición al Gobierno de España, porque no saben hacer otra cosa. Mientras tanto, la Comunidad de Madrid, gobernada también por ustedes, recorta un 34% el presupuesto en políticas de igualdad, reduce drásticamente los programas de sensibilización en centros educativos y mantiene al límite los puntos municipales del Observatorio Regional de Violencia de Género, el de nuestra ciudad también. Esos recortes, señorías, depende también Alcalá de ellos. Sin financiación autonómica suficiente, nuestros servicios municipales no pueden crecer, ni mejorar, ni proteger como deberían. La lista de espera para ser atendido a nivel psicológico cuando eres víctima de violencia de género en el Observatorio de Alcalá es brutal. Y usted lo sabe, señor Alonso. Así que hoy no vengan con discursos de emergencia cuando han sido ustedes quienes han debilitado las estructuras que sostienen la protección de las mujeres. Instrumentalizar el miedo no es feminismo, es oportunismo, y en eso el Partido Popular tiene demasiada experiencia. Si de verdad quieren proteger a las víctimas, empiecen por dejar de recortar, por reforzar la prevención, por formar en igualdad desde la infancia y por garantizar una gestión pública, estable y segura de los servicios de atención. Porque cada vez que el sistema falla detrás, hay una mujer que pierde la confianza en las instituciones, una familia que se siente sola y una sociedad que retrocede. Y eso, señorías, eso es lo que hoy debemos evitar, no con titulares, sino con políticas reales, sostenidas y valientes. Piden ustedes una auditoría que el Ministerio de Igualdad ya ha anunciado que se está realizando. Y piden que se informe de las mujeres afectadas por los fallos en Alcalá. ¿Cómo es posible que digan esto si saben perfectamente el número de mujeres afectadas? Porque la Dirección General de la Mujer de la Comunidad de Madrid ya les ha pedido a todas las concejalías de igualdad, incluida la de este ayuntamiento, que informaran de los casos detectados. Miren, nosotras creemos que las políticas del Ministerio de Igualdad pueden mejorarse y mucho. Creemos que este fallo es grave, tanto del anterior ministerio como del actual, y que deben resolverlo de inmediato, depurando responsabilidades públicas y privadas para asegurarse de que no vuelva a suceder. Pero también creemos que la violencia machista no puede convertirse en un arma partidista. Durante años fue un consenso transversal, hasta que Vox vino a romperlo, calificando de derroche la inversión en prevenir la violencia de género y proteger a las víctimas. Y ustedes gobiernan con ese partido. Han bajado los presupuestos destinados a políticas de prevención y vienen ahora a decir que son quienes más se preocupan por este tema. Pues miren, no. No vamos a hacerles el juego, no vamos a votar a favor de su moción, porque además está mal planteada, no sirve absolutamente para nada y no contiene ni una sola medida para que eso no se vuelva a repetir. Si realmente les preocupase esto, sabrían que el problema estaba en el proceso de la migración de algunos datos y no en las pulseras como tal, que es lo que dicen en la moción. Si realmente les preocupase esto, estarían defendiendo la gestión desde lo público o que si es desde lo privado se hagan contratos pensando en la calidad técnica y no en la oferta más baja que ahorre costes. Pero es que ese es exactamente su modelo. Porque es una vergüenza que después de lo que están haciendo en la Comunidad de Madrid y en nuestro municipio, quieran hacernos creer que les preocupan las mujeres víctimas de violencia machista. No vamos a contribuir con nuestro voto a su blanqueamiento político en un tema tan importante y sensible como este. Gracias. Gracias, señora Romero. Turno ahora para el Grupo Socialista. Aprovecho para saludar a la diputada regional Lorena Morales. Espero que hoy alguien de su grupo de concejales pueda corregir las palabras que dijo el otro día en comisión, que 40 mujeres que habían sufrido disidencias le parecían pocas. Así que espero que hoy su grupo de concejales del Partido Socialista pueda corregir sus palabras. ¿Quién va a intervenir? La señora Patricia Fernández. Adelante. Muchas gracias, presidenta, pero mi apellido es Sánchez, no Fernández. Buenos días a todos y a todas. Hoy venimos a hablar aquí de un sistema que lleva desde el 2018 ayudando a las mujeres más sensibles de nuestro país, el sistema Cometa. En el 2018 en este sistema había 1.500 mujeres adheridas, frente a las más de 4.500 que existen en el 2025. Se han dicho muchas cosas, muchos bulos, que son los que realmente están poniendo indefensas o les están dando esa indefensión a las mujeres que están adheridas a este sistema.
No es verdad que las pulseras no estén funcionando. Sí que es verdad que durante el traslado de los datos de un sistema a otro por el cambio de empresa no hubo la fluidez que se hubiese requerido o que hubiésemos querido. Pero no es verdad muchísimas otras cosas que ustedes, como siempre, lo único que hacen es propagar bulos. No les importan las mujeres, no les importan ni las mujeres afectadas por el cometa, ni las mujeres afectadas por la violencia, no les importa la igualdad, no les importan muchísimas cosas. Y lo demuestran día a día, lo demuestran porque están gobernando con un partido que de pronto y de inicio niega la violencia machista. Si tanto les importaran las mujeres y la violencia y la lucha contra esta, desde luego no estarían gobernando con este partido. Por otro lado, le rogaría al señor Alonso que dejara de un lado el ruido. Al principio, cuando se pone usted a hacer la defensa de la moción, sí que es verdad que parece que va a defender a las mujeres, pero luego enseguida se desvía para hacer ruido en contra del Gobierno de España, bla, 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 como hacen ustedes con todo. Realmente no le importan las mujeres alcalainas que están sufriendo, no le importan las mujeres que están dentro del sistema Cometa que hayan podido tener algún retraso en sus juicios, no les importa nada de todo esto. Como siempre, lo único que les importa a ustedes es el ruido y es, sobre todo, hacer ruido esta vez con un tema tan sensible que no deberían de meter en su ruido político a estas mujeres que son ya demasiado vulnerables y que ya tienen una vida demasiado difícil para que ustedes se la compliquen más. Gracias, señora Sánchez. Segundo turno de intervención, de nuevo para la portavoz del Grupo Más Madrid Alcalá, la señora Romero. Gracias, presidenta. Señor Alonso, hacía usted mención antes a una diputada del Partido Socialista que había dicho 40 casos no son tantos. Esa misma frase creo que la ha confundido, porque el que la dijo realmente fue el presidente de la Comunidad de Andalucía, haciendo alusión a los casos de mujeres que no habían sido diagnosticadas correctamente de cáncer de mama porque no las habían notificado. De 40 luego pasamos a más de 2.000 y algunas de ellas han fallecido. Pero como no les importamos las mujeres, pues ustedes manipulan, tergiversan y embrollan. Fíjense, hay una forma de violencia que acaban hoy, hace un momento en la moción anterior, que acaban de utilizar ustedes en contra de las mujeres. Y también es la violencia sanitaria. Y la han utilizado cuando nos han negado el derecho a tener unas mamografías en tiempo y forma votando en contra de nuestra moción. Eso es lo que les importamos las mujeres a las señorías del Partido Popular. No les importamos, no les importa que estemos en peligro. Ahora aprovechan un error en un traspaso de datos, que lo que fallan no son las pulseras, que una cosa es el hardware y otra cosa es el software, y lo que ha fallado es el software en esa migración de datos y no han sido ha sido puntual. Saquen los datos si realmente están convencidos de que ha sido un problema tan grave. ¿Por qué no los sacan? Porque saben que están haciendo una cortina de humo. Hablan ustedes única y exclusivamente del Gobierno de España cuando en la Comunidad de Madrid tenemos un problema serio por las políticas machistas de la presidenta Ayuso. Y sí, digo machistas. Y lo digo alto y claro, porque una mujer que en una asamblea dice que las mujeres nos vayamos a abortar a otro sitio es machista. Y las mujeres machistas, por desgracia, existen. Muchas gracias. Gracias, señora Romero. Turno ahora de intervención, de nuevo para la señora Sánchez. Adelante, por el Grupo Socialista. Gracias de nuevo, presidenta. Bueno, ahora, antes que nada, me gustaría aprovechar para saludar a Lorena Morales, presente en este salón de plenos, y a la que, por supuesto, le agradezco los años de incansable trabajo con la igualdad, con las personas que estábamos intentando tirar de la igualdad para adelante y en contra de la violencia. Si hay alguien en este salón que ahora mismo se merece que nos levantemos todos y nos quitemos el sombrero por su trabajo en este aspecto, eres tú, Lorena. Muchas gracias. Desde luego, que no
hay por dónde pillar la moción que han presentado ustedes. Es una moción simplemente para hacer, como siempre, ruido. No les importan las mujeres, lo repito y lo repetiré siempre. No les importan los datos reales. Lo único que les importa es el ruido. Como ha dicho mi compañera Rosa, no ha habido problemas con las pulseras. Las pulseras que se están utilizando ahora son de mejor calidad que las anteriores y además son propiedad del Estado, no como en el anterior pliego. Lo que ha habido es algún problema puntual en la migración de los datos. De todas maneras, no se alarmen ustedes ni hagan espavientos. Pese a esta lentitud en la fluidez de migración de los datos y estos problemas puntuales, hasta el Poder Judicial no pudo decir en qué casos habían sido afectados por esta migración. Porque como ustedes comprenden, bueno, aunque igual no están muy puestos en la materia, es muy difícil desgranar este tipo de datos por el Poder Judicial. Lo único que les pido es que de verdad hagan algo por esas mujeres, y lo pueden hacer hoy, y es dejar de hacer ruido, dejar de utilizar a las mujeres para, sobre todo, darles seguridad, no hacer con sus palabras que tengan miedo de algo que no deberían de tener. El programa Cometa lleva años, muchos años salvando vidas, muchísimos, a muchísimas y muchísimas mujeres, y lo seguirá haciendo. Y lo seguirá haciendo vigilando esos quebrantamientos de órdenes de alejamiento. Por supuesto, sus políticas son las que no van a salvar vidas. Sus políticas, esas que poquito a poco y de manera muy velada en algunas ocasiones y de manera muy rápida en otras, van dejando que la igualdad sea un segundo plano o directamente lapidándola. Se lo pueden decir a sus compañeros de Valencia, que directamente, para sacarle el sombrero a sus compañeros de Vox, han quitado muchísimas cosas a favor de la igualdad. Ayer mismo lo publicaron. Aquí, por supuesto, es impresionante que saquen ustedes pecho de ser un partido que apoya a las mujeres, que apoya el feminismo, que nos increpa a nosotras porque dicen que solo somos feministas porque somos socialistas o que somos socialistas, estas cositas que nos increpan, cuando ustedes están gobernando con un partido político que niega de pleno la violencia machista, que siempre se ponen al ladito con sus pancartas insultantes, porque son insultantes para las familias de las víctimas de violencia de género cada último jueves de mes. Ellos tienen que dar ese toque de sí, estamos con estos, pero que conste que seguimos negando la violencia machista. Es increíble que ustedes que van de la mano con el partido Vox y que les sacan el sombrero en lo que refiere a la violencia machista y a la igualdad, tengan el valor de venir aquí a increpar y, sobre todo, a utilizar el miedo de las mujeres de una manera tan torticera. Muchas gracias. Gracias, señora Sánchez. Último turno para cerrar este debate del concejal de Igualdad, el señor Alonso. Muchas gracias, señora presidenta. Señora Sánchez González, el valor y el cuajo es el que tienen que tener ustedes. No esperaba menos de Más Madrid Alcalá y de la señora Romero, cómplices y colaboradores necesarios del sanchismo que se indignan y escandalizan a la mínima, pero que toleran en lo suyo los comportamientos más deleznables. Ahora la culpa del hardware, del software, como usted ha dicho, será de Ayuso, que ustedes tienen una obsesión que se la deberían también mirar. Mire, en Alcalá, con nuestro Gobierno, se han ampliado los talleres de igualdad, los horarios y las plazas de usuarias. Se ha casi triplicado la dotación de la Comunidad de Madrid, permitiéndonos iniciativas como la Bolsa de Cuidados o las actuaciones del Plan Corresponsables. Esos titulares que ustedes dicen de una optimización de recursos, porque antes se hacían los talleres en espacios privados pagando alquileres cuando hay espacios municipales, pues sí, hay una reducción. No es una reducción del presupuesto, sino que en esta ciudad hacen falta también muchas otras políticas y muchos otros arreglos por la ineficiencia del anterior equipo de gobierno. Y en eso estamos. No están ustedes para dar lecciones, señora Romero. ¿Y qué decir del partido sanchista? La izquierda hace política del colectivo LGTBIQ+, mientras elimina sus siglas Q+, y con ellas a todas las personas que representan. Abanderan y vociferan sobre la sanidad pública mientras abandonan a cientos de enfermos de ELA.
Vienen a dar lecciones morales mientras cierran en plena pandemia la Fundación Número 1, o nos dicen que son feministas porque son socialistas, mientras entre chistorras, lechugas, soles y folios se funden el dinero de los contribuyentes. A usted le hace mucha gracia, señor Rodríguez Palacios, le hace mucha gracia las chistorras, ¿verdad? Le gustan. Queriéndose además desgravar de la renta lo que regalan a las meretrices. Pero ustedes son maestros de la resistencia, porque a cinismo, a hipocresía y a juego de trilero no les gana nadie. Juegan a la distracción, con el cambio de hora, con Gaza o con lo que haga falta, para que no se hable de la situación de los 4 del Peugeot, de los lazos oscuros con narcodictaduras y de toda la corrupción que ya les ha cubierto la cabeza. Ustedes hablan de nuestros socios de gobierno y nos llaman negacionistas. El negacionismo es un arma letal, sí, pero también lo es negar las consecuencias de la ley del solo sí es sí, de los errores de las pulseras o del recorte del blanco responsables. Ni negacionismo ni radicalismo, señora Romero, porque su radicalismo nos ha llevado y les ha llevado a ustedes a desproteger a las víctimas y a sacar a violadores a la calle. ¿Y cómo han estado ustedes, señor Ibarra, que decía antes? Calladas, calladas. Dice que lo entiende hasta un niño de 5 años. Lo que sé es que un niño de 5 años tiene muchísima más educación que usted. No están para dar lecciones cuando compran las pulseras de AliExpress, excepto si son para la puta 1 que le gusta el oro rosa. Ahí no tienen límite de gasto. Señora Escudero, no se alarme. Esto no lo digo yo. Puta 1, digo. Y no lo digo yo, lo dicen socialistas, según los mensajes hallados por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil que publica El Mundo. Esas conversaciones entre Koldo, ¿sabe quién es Koldo? Y Patricia. Pues así es como hablan de las mujeres. Esos feministas que son socialistas, esos socios suyos, esos colaboradores necesarios, pues esos son. Dejen de utilizar el feminismo y de hacer política utilizando a las mujeres o al colectivo LGTBIQ+ como armas arrojadizas e instrumento electoral. Asuman el error, pero sobre todo asuman y exijan que se asuman las responsabilidades. Porque esto es muy serio, a pesar de que la señora Aranguren, la señora Ibarra se estén partiendo de risa. Porque hablamos de unas víctimas que sí, hablan de unas cifras que tal, se ponen súper dramáticas, que por cierto, como pedagogo teatral, usted de arte dramático poquito. Las víctimas necesitan a sus representantes políticos unidos en esta causa. No somos unos contra otros, ni a ver quién lleva la pancarta más grande, ni a ver quién está en primera línea cada último jueves de mes. Tenemos que estar defendiendo a las víctimas y no creándoles más incertidumbre y más indefensión, porque las pulseras han estado chillando y alarmando a las mujeres noche y día. Y usted sabe lo que es una víctima de violencia de género, porque yo sí que lo sé. Y a lo mejor también lo tengo cerca de mi familia, como le gusta a la señora Romero. Minuto, señor, ¿Y usted sabe lo que es que se alarme, que salte la alarma cuando uno está durmiendo? ¿Usted sabe el terror que provoca y el pánico en las víctimas? Deje de banalizar, señora Sánchez González. Por ello espero que se apruebe esta moción y se depuren responsabilidades, porque no pedimos nada más que se investigue y se depuren responsabilidades, pero sobre todo que se devuelva la confianza y la protección a las víctimas. Y si ustedes son personas tan honestas, tan honorables y todo lo demás, estarán de acuerdo en esto, que se investigue y se asuman responsabilidades, porque no pedimos otras cosas. Muchas gracias. Gracias, señor Alonso. Me gustaría contar algo al respecto. Como presidenta de la Federación, tuve que acudir a la reunión del Observatorio Regional de Violencia de Género por este asunto. Y cuando ustedes decían que no había datos, la señora Sánchez González ha negado que hubiera fallos. Me gustaría que escuchara a los jueces de violencia de género, me gustaría que escuchara a los policías de las unidades de familia, me gustaría, señora Romero, como escucharles a ellos no es un problema de hardware ni de software, es un problema de los dispositivos electrónicos, donde la batería, si hay un problema con la batería, suena igual, con el mismo pitido que cuando se acerca el agresor. O como cuando una jueza de violencia de género nos cuenta que durante un mismo fin de semana, durante 2 días, ha tenido que cambiar el dispositivo a la víctima y al agresor hasta en 7 ocasiones. Eso está pasando. Y lo que precisamente nos piden las fuerzas y cuerpos, los juzgados de violencia, los magistrados y las personas del Observatorio Nacional de Violencia de Género,
que llevan alertando de esto meses y pidiendo datos que el Ministerio nunca ha ofrecido. No existen datos porque, pese a que los han pedido los juzgados, los observatorios regionales, el Observatorio Nacional, el Ministerio se ha negado a dar los datos. Primero lo negaron, que hubiera incidencias, como está haciendo hoy aquí la señora Sánchez, que me parece de una irresponsabilidad suprema. Alguien que se ha ocupado de la igualdad y de las víctimas en esta ciudad que ahora niegue que esto está pasando, señora Sánchez, debería hacérselo mirar. Escuchen ustedes a los jueces, escuchen ustedes a las víctimas, escuchen la desesperación que tienen por tenerse que cambiar el dispositivo en infinidad de ocasiones o cómo se han encontrado a los agresores en sus propios portales y el sistema no ha funcionado. Escuchen a una vecina de Alcalá, donde una resolución judicial, en la audiencia, el juez de violencia de género aquí tuvo que decretar un sobreseimiento porque los fallos de las pulseras no pudieron acreditar que efectivamente había quebrantado la condena a la orden de alejamiento. Una vecina de Alcalá. Y la audiencia tuvo que ratificar ese sobreseimiento porque no se pudo, por problemas de cobertura, no se pudo acreditar que el agresor se había acercado a la víctima. Eso está pasando. Ustedes lo están negando. Ustedes están siendo cómplices, ustedes se escudan siempre y se ponen detrás de la bandera feminista, pero cuando hay que proteger a las víctimas de verdad, cuando hay que proteger a las mujeres de verdad, la culpa siempre es de otros. Y hoy he oído aquí que es que queremos hacer ruido con esto. No, lo que pedimos en esa moción, lo que nos piden los jueces, es que todos a una cambiemos urgentemente los dispositivos. Ni migración de datos, ni que son de AliExpress, de que no sean de AliExpress, que cambiemos los dispositivos ya, para que estos puedan funcionar, para seguir protegiendo a las víctimas. Porque dicen que las alarmas y el ruido que estamos generando las desconcierta. No, lo que les desconcierta es las incidencias que están sufriendo. Y la alarma social no salva vidas. Pero que no funcionen los dispositivos sí puede ponerlas en peligro. Así que recapaciten, apoyen esta moción, porque esto no va de ruido. Esto va de las mujeres con esas pulseras. Gracias. Procedemos a la votación de esta moción. Votos a favor de la misma, votos a favor del Partido Popular y Vox. Votos en contra del Partido Socialista y Más Madrid Alcalá, que no quieren reprobar a una ministra socialista.